Muy buenas, ¿cómo estáis? Nuevo episodio, estabais esperándolo, como agua de mayo. Además, nos acercamos al mes de mayo. De Yo también vendo empresas. Eduardo La Seca, ¿cómo estás? Eduardo, ¿no me oís? He vuelto. Sí, sí, Ah, Se me, ¿qué se pasa? me ¿Que te habías cayó. ido? Pero, joder, macho, te vas antes de empezar. ¿Esto Se qué me es? cayó, se me cayó la ¿Eh? conexión. Es en la primavera que altera Ah, las joder, conexiones. madre mía. Pues nada, retomamos. Había dicho que yo, bueno, no me había presentado, David Navas, que soy uno de los fundadores de Outbounders, donde lo que hacemos es formación y consultoría en ventas B2B. Y le había dicho a Eduardo que qué tal estaba. Bien, yo soy el becario de Outbounders. Me ha fichado David este trimestre Sí. y muy contento. Y más contento de tener aquí a Carlos, que lo llevamos intentando un tiempo, este episodio. Así que genial. Carlos, bienvenido. Fenomenal. Pues oye, Carlos, bienvenido. Y bueno, pues lo gracias. primero quizás, pues preséntate un poco a ti mismo, qué es lo que haces, de qué empresa estás en Sésame, pero cuéntanos para los que no sepan, pues qué hacéis en Sésame y qué es lo que haces tú en esta empresa. Y a partir de ahí, pues vamos hilando. Perfecto. Pues bueno, soy Carlos. Como has dicho, trabajo en Sésame y trabajo mi responsabilidad es como CRO, responsable comercial, pero el nombre actual sería más de CRO. Y bueno, Sésame, para quien no sepa lo que es un software que ayuda a las empresas a gestionar todo lo que tiene que ver con la gestión de personal. Digamos que con Sésame puedes gestionar todo el ciclo de vida del empleado, desde la parte de reclutamiento, onboarding, más gestión del día a día, ya sea tema de control horario, ausencias, vacaciones, y ya un poco más también el desarrollo del empleado, evaluaciones de desempeño, parte de comunicación interna, y también tocamos toda la parte más financiera, control de gastos, etcétera. Entonces, al final es una plataforma que unifica todo lo que una empresa que puede ir de los 20 a los 500, 1000 empleados puede necesitar para gestionar a todo su personal. Muy bien, fenomenal. Llevas un año largo, casi para dos, vas ejerciendo esta función de Chief Revenue Officer. Anteriormente estabas en la dirección comercial. El último episodio del podcast, me parece que también, o el antepenúltimo, también hablamos con un homólogo tuyo, otra persona que llevaba esta parte de CRO, pero para los que no hayan escuchado aquel episodio, aquí hay un montón de nomenclaturas, ¿no? Aclaramos el término. ¿Qué es esto Mm. de Revenue Operations? ¿Qué hace un CRO? Pues yo creo que es el responsable de coordinar y conseguir todos aquellos objetivos que se necesitan para obtención del revenue, que es una palabra muy, muy amplia, los ingresos de la empresa. Entonces, creo que la parte más de dirección comercial se queda un poco más simplificada a la parte de puro ventas y la parte de un CRO entra más en toda la parte también de generación de demanda, donde en empresas de software pues tiene un peso muy, muy grande. Después toda la parte sí que es verdad de ventas o de cierre y después toda la parte también de postventa. Y a esto se le une una capa más de inteligencia y operaciones de RevOps que es, digamos, la columna vertebral. Entonces, digamos que yo creo que cuando una empresa llega a cierto tamaño y cuando una empresa es también de un sector específico, pues digamos que esta figura de director comercial, de gestionar unos vendedores que pueden hacer un full cycle y demás, pues digamos que ya no sirve o no es lo más adecuado y pasa a ver un perfil un poco pues que trabaja ramas más amplias dentro de la parte de ingresos. Incluido el marketing, ¿no? Como has dicho, la generación de demanda. O sea, es un poco la guerra esa siempre de que no haya dos bandos, ¿no? Que esté todo en el mismo paraguas, ¿no? Sí, sí, uno de los objetivos es un poco cómo puede ser este ciclo, no tanto pensar en nosotros, en nuestro ombligo, en la empresa y pensar más en el cliente de cómo descubro qué es Sésame o tópicos relacionados con lo que es Sésame, hasta cómo acabo entre el cliente, etcétera, mucho más, y cómo acabo comprando más, estando en la empresa, recomendando a otras empresas y mucho más. Ok. Yo tengo también confusión con otra figura, con otro rol, con otro cargo, que muchas veces no sé si, dependiendo de la empresa, se incorpora dentro de RevOps o no, que es la figura de Sales Operations, operaciones de ventas. ¿Cómo lo veis? Porque aquí hay, Sí. depende de quién Mm. preguntes, te va a poder contestar de una forma u otra. Pues nosotros lo vemos realmente como Revenue Operations porque también trabajamos la parte de operaciones en marketing, que en venta, en postventa también.
Y dentro de operaciones entendemos como dos líneas principales, una más de tecnología, en la que se incluye toda la parte de CRM y demás, y después otra parte más de inteligencia, más de business intelligence, donde Reporting. entra toda la parte de reporting, forecasting, etcétera. Entonces, trabajamos esas dos líneas, está incluido dentro del departamento, en este caso en Sesame somos 8 o 9 personas que hay en este departamento y las separamos en estas dos verticales. Bueno, tenemos un head de RevOps y después dividimos en estas dos verticales, una más de tecnología y otra más de inteligencia. Ok. ¿Tú, Eduardo, cómo ves este Mm. tema de Sales Operations, Revenue Operations? Pues mira, justo lo comentábamos ayer, ¿no? Con un cliente, que Sí, esta figura cada vez en esta modelos de venta actuales, ¿no? Con tanta segmentación, con tantas herramientas, con tanta digitalización, es un puesto esencial, porque al final las empresas necesitan una persona que se encargue de que las herramientas estén alineadas con los procesos, ¿no? Y también, como dice Carlos, desde el punto de vista de de las métricas, ¿no? Del reporting, ¿no? Pero cada vez vivimos con más herramientas y es un puesto híbrido que tiene que saber de herramienta y tiene que saber del business, ¿no? Que para mí esta es la parte bonita y a la vez difícil de encontrar a alguien potente ahí, ¿no? Pero creo que cada vez más con la cantidad, y ahora no hablemos con todo lo que viene de IA, ¿vale? Que no sé si hoy tocaremos el tema, Sí. pero todo se basa en herramientas, pero no herramientas que hagan cosas raras, herramientas que ayuden a ser más eficiente en los procesos actuales, ¿no? Que tiene la empresa. No sé si lo ves así también tú, Carlos. Sí, sí, 100%. Aquí la parte de, sobre todo es cómo crear esa máquina. Para mí a veces no se le da suficiente importancia, sobre todo las personas que no están en el día a día de revenue, a veces da la sensación de si realmente no hacen tanta falta, si esto funciona igual, si se llegan a los objetivos, si se vende mucho y crecemos y demás. Y tú dices, si se va esta gente, esto arde. Una semana no, en una semana no arde. La segunda semana que hay gente que está saltando al puerto, dentro del mar. Entonces, creo que sí que son claves y son los que también anticipan de cierta manera, lo que va a ser el departamento en un año, no únicamente a día de hoy. Es cómo estamos proyectando la estrategia y para que se cumpla esa estrategia, sin Revenue Operations no sería muy difícil de hacer que pase. Total. Sí, sí. muy bien. Oye, pues vamos a hablar de esta maquinaria, ¿no? Hay un tema que, a ver, toda maquinaria basada en procesos, pues tiene que intentar conseguir como varios ideales, que sea escalable, ¿no? Que aguante la escalabilidad del equipo, que esté sujeta a revisión barra optimización y que sea predecible, ¿no? El santo grial. Sí, sí, Entonces, sí. pues vamos a hablar de esa parte. ¿Cómo construir o qué pensáis en relación a la construcción de sistemas de ventas altamente, no voy a decir predecibles al 100%, ¿no? Pero bueno, que arrojen alta predictibilidad? ¿Qué Mm. habéis trabajado en Sésame en este sentido? ¿Qué estáis trabajando? Pues yo creo que aquí sería interesante a nosotros lo que más nos ha ayudado. Yo creo que según las personas que hay en la empresa y el tipo de empresa, hay empresas que se apoyan más o departamentos que se apoyan más en un estilo de gestión. Y hay gente que es muy, muy explosiva, que hace muchas horas, que se come el mundo, pero bueno, por encima de todo y su estilo es más de esta fuerza. Hay otros perfiles que son mucho más analíticos. Pues yo creo que una parte que define en parte Sésame y también nuestro departamento de Revenue es que por los perfiles que somos, por cómo los he enfocado, es mucho en la parte de analítica eh, y cómo a través del número, a través más una parte científica, poder tomar decisiones y poder proyectar lo que queremos que pase en un futuro. Que no sea, que no únicamente sea una ambición desmesurada, que sea una ambición, pero que se puede respaldar con ciencia. Y para crear esta máquina, realmente, como cosas, como la mayoría de cosas que surgen potentes, realmente fue un sistema de protección, ¿eh? Fue un poco, y siendo transparente y demás, es de que al final viene el dueño o los dueños y te dicen, este año tenemos que crecer, pasar de 2 millones de ARR a 4, 5 millones de ARR. Y claro, eso es muy fácil de decir, de hacer, pues dependiendo de la casuística, puede ser un poco más difícil. Y sobre todo para mí era la argumentación que hay detrás, pero es un sistema más de protección. Yo empecé como un sistema más de protección de decir, si yo voy a llegar o no voy a llegar a esos 4 o 5 millones, necesito soportarlo desde un punto de vista numérico, científico, más objetivo, porque si no, es que no sé
realmente al principio autodefenderme. Acabo de entrar a trabajar aquí, te exigen hasta aquí, tengo que tener un sistema de comunicación con quien sea para poder estar en la misma página y poder entendernos. Y a partir de ahí empiezas con realmente, pues como todo, muy pequeñito, con un spreadsheet, haciendo 4 líneas en las que yo invierto un dinero, tengo un coste por lead, convierto unos pocos y un ticket medio en un mercado con 5 personas y poco más. Y si todo va bien y va creciendo, pues acaba siendo muchas más personas con un spreadsheet muy, muy dopaminado de aplicando riesgo y de todo. Y que en un principio nos ha funcionado. Entonces nosotros empezamos, creo que fue con la primera serie A, que es cuando la cosa empezó a calentarse un poquito, cerramos 10 millones con PSG y a partir de ahí nos pusimos con una ambición muy fuerte. Y ahí no sé si estaríamos en los 2, algo millones de ARR, más o menos. Y a partir de ahí pues dijimos, pues si queremos, la idea fue, queremos proyectar lo que tiene que pasar. Y cuando nos digan que tenemos que llegar a un objetivo, poder demostrar científicamente si llegamos o no. Y a partir de ahí con el spreadsheet la idea fue una idea de cascada siempre de, según los recursos que disponemos y el dinero que invertimos, cómo esto pasa a generación de oportunidades, cómo esto pasa a generación de oportunidades cualificadas, cómo pasa a cliente y después con un ticket medio a un revenue final. Y aquí lo que empezamos y desde el principio es aplicando un ciclo de venta, sabiendo que tú cuando generas leads en un mes, esos leads se van a cerrar pues un 40% ese mismo mes, un 35% el siguiente mes, un 10% el otro y así. Y esto fue la idea base de por qué empezar, cómo empezar y Mm. más. Yo tengo hay un par de dudas. La primera sería, lo que has comentado al principio, que es algo muy frecuente en cualquier empresa mediana grande, es te doy un objetivo, ¿no? Y vete hacia atrás, ¿no? Eso es una opción, Sí, ¿no? De, oye, el año que viene hay que crecer, yo esto lo he vivido de vendedor, tienes que crecer un 24 y toda la sí, empresa tiene que crecer un 19 o esto es una empresa más consolidada, startups, estamos hablando de cifras mucho más agresivas, ¿no? sí, Y lo que yo creo que, como estabas comentando, que muchas veces falta es, si me das este objetivo, es decir, cómo construir hacia atrás de cómo lo vas a hacer. Porque claro, poner un objetivo es muy fácil, ¿no? Es un brindis al sol. Venga, Carlos, el año que viene 5 ARR y este año vienes de 2. Y claro, bueno, pues con mucha actitud lo voy a hacer. Pues no, ¿no? claro, Hay que sí, construir hacia atrás y decir qué recursos necesito, ¿no? ¿Qué métricas tengo? ¿Qué métricas puedo mejorar? Que ahora es la segunda que te quería comentar, ¿no? Porque todo esto parte de una realidad actual. Yo creo que lo difícil que tienen estos ejercicios, ¿no? Para una empresa reciente es si tu punto de partida sobre el cual estableces las métricas de inicio es óptimo, que en la mayoría de las ocasiones no es óptimo, todo se puede mejorar, ¿no? Y cómo evalúas el potencial de mejora, por poner un dato, ¿no? Que puede tener la conversión de demo a cierre o de propuesta a cierre. Es decir, ¿cómo sabes? Porque esto entra dentro del modelo para predecir, ¿no? Al final tienes que jugar con sí, este tipo de variables y cuando tienes un equipo que es muy maduro, probablemente las métricas ya vienen de un histórico, ¿no? Y es más difícil de mover. Cuando vienes de un equipo más joven, un proyecto más joven como el de Sésame, probablemente tienes mucho margen de mejora en muchas variables que pueden subir espectacularmente, ¿no? mm, ¿Cómo sí. vas con eso? Pues nosotros lo que partimos, que es lo más relacionado con inversión, pero estos crecimientos también vienen ligados a objetivos de rentabilidad en el momento en que entra inversión. Entonces creo que es una parte importante de aversión al riesgo. Saber si estás tratando con unos fundadores o con unos dueños o con unos inversores, es un private equity, un venture capital, en saber qué aversión hay al riesgo y en base a esto pues también puedes afinar el riesgo que quieres tomar en todas tus decisiones. Mm, Pero quitando esto nosotros lo que intentamos hacer es ver, uno, las métricas que queremos mejorar, cuáles son accionables y cuáles no dependen de nosotros. Entonces, un ratio de conversión de MQL a SQL depende bastante de nosotros, de cómo hacemos las campañas, cómo las enfocamos. Un coste por lead en un nuevo mercado no depende tanto de nosotros. Estás mm, más. Entonces, diferenciamos entre métricas que dependen de nosotros, no dependen. Otra cosa que hacemos es intentar bajar a submétricas. Nosotros cuando decimos vamos a mejorar el ratio de conversión en España de un 34 a un 37,
realmente no nos ponemos ese objetivo. Lo que intentamos también es entender qué subobjetivo podemos poner. Seguramente vas a trabajarlo por canal o seguramente por tier. Entonces, tengo un tipo de cliente más pequeño o más grande donde he detectado que a través de esas acciones, pues para que sea accionable lo que vemos es que tenemos que bajar más al detalle. Y los Ujú. OKRs o los objetivos que nos pongamos tienen que ser no muy generalistas, tienen que ser cosas que tienes mucho control, que son muy tangibles. Y así es como lo hacemos. Lo que sí que funcionamos nosotros al crear nosotros lo llamamos el Magic Ball. Es como la idea viene de la bola de cristal en la que nosotros tenemos que adivinar lo que va a pasar en un futuro. Entonces, en este Magic Ball, en el documento esto, lo que hacemos también es lo que habíamos dicho, proyectar por canales, por tiers, etcétera, y por mercados. Y lo que hacemos es bajarlo en cascada todo y ver exactamente pues dónde tenemos margen de mejora. Pero este margen de mejora, digamos que es lo que tú has dicho. Por una parte tenemos el budget, que es el presupuesto de año de gasto e ingresos, que eso es algo que quedamos con los inversores, con los socios, con quien sea, decimos, vale, pues el budget que tenemos, y eso sí que es más continuista, puedes mejorarlo, pero marcas una mejora cuando es sobre una métrica que controlas mucho. Si Claro. yo sé que ahora vamos a lanzar una funcionalidad para cliente pequeño que me llega pidiendo durante un montón de meses que necesitan eso, pues calculo que de un 32 voy a pasar a un 34. Pero lo tienes muy, muy, muy atado. Pues eso sí que lo pondrías esa mejora diluida en los meses en el budget, harías el Magic Ball del budget, lo entregas, se firma, ahí tenemos pues todos los recursos que tenemos que consumir a nivel de personal, campañas de marketing, herramientas. Y una vez tenemos eso aprobado, lo que trabajamos es más la parte del sales plan. Entonces, y esto ya se sale, esto es más con el equipo de revenue. Entonces, nosotros tenemos el budget aprobado firmado y sobre eso aplicamos un incremento del 15% aproximadamente. Depende de muchas cosas, de en qué momento te encuentres. Algunos departamentos le pones un 20, otros un 10 y demás, algunas áreas. Algunos mercados pones pues un poco más, un poco menos. Ujú. Entonces, ¿esto qué nos permite? Que puedes ir un poco, asumes menos riesgo porque el sales plan mantienes los mismos gastos para unos ingresos más conservadores o más continuistas y el sales plan es lo que juegas con el variable de la gente. Entonces, a Rafa, que estuvo también aquí como director de ventas, a él se le va a medir su performance y su compensación variable en base al sales plan. Ahora, si Rafa se queda un 5 o un 10% por debajo del sales plan, igualmente con inversores, con socios a nivel riesgo de la compañía, estamos dentro en el budget. Entonces, es la forma Ujú. que tenemos de enfocarlo. Creamos siempre los presupuestos, el budget desde revenue, esto lo firmamos, tenemos el OK y con esos mismos recursos subimos más o menos, por generalizar, un 15% a los resultados que esperamos. Ok, ok. Oye, y eso está genial, toda esta parte que estás comentando científica, ¿no? Pero yo tengo mis dudas en el Sí, sentido que voy a plantear a continuación. No todo es ciencia, ¿vale? Es decir, a la hora de escalar o a la hora de predecir un crecimiento, hay factores que a mí se me cruzan, como los que te voy a comentar ahora y que a ver cómo lo recoges y qué opinas. Por ejemplo, aumentar equipo genera fricción, genera ruido. No es lo mismo gestionar 10 que gestionar 50 personas, por ejemplo. El factor humano. Pepe funciona muy bien, pero ahora meto a Juan y a María, que de hecho muy bien el proceso de selección, pero que no tiene el mismo performance que tenía Juan. El factor humano está ahí. ¿Cómo van a aguantar Juan y María, por ejemplo, y también los que teníamos antes, pues a lo mejor un mayor nivel de exigencia o de presión para alcanzar los resultados comerciales? Factores externos. Pues aparece un nuevo ya. competidor o el mercado empieza a saturarse. No sé, veo que hay una serie de variables que juegan a la hora de predecir las cosas, un resultado, y que es difícil llevarlos al número, ¿no? Al dato, a la ciencia. Entiendo que esos niveles de variabilidad de error, ¿no? O de ruido, también los contempláis y también os darán más de un dolor de cabeza en ciertas ocasiones, ¿no? 100%. La verdad que ahí, y nosotros, aunque parezca todo muy científico, de hecho venimos de backgrounds, muchos de nosotros, que no son para nada científicos, pero nos gusta mucho, o es la forma natural también de enfocarlo. Ahí 100%, ahí nosotros con lo que intentamos amortiguar, que eso es parte de la máquina no la entendemos únicamente como Excel, es por ejemplo los managers. Cuando contratas a alguien, cómo contratas y qué capacidades consideras que tiene y qué compromiso. Entonces, nosotros, si ahora crecemos de 25 a 50 account executives en España, si un mes va mal,
sé que va a haber una parte de amortiguación que se la van a comer los responsables. Que un team lead, que a lo mejor que en un principio no tendría que vender, va a coger leads y va a vender. Que el mismo director comercial te va a meter clientes y va a poder compensar. Entonces, hay una parte de almohadilla que es los managers hasta un punto, tampoco puedes exigir, pero en momentos puntuales que suben mucho las horas de trabajo y la exigencia, ahí los managers es quien se comen esa parte. La otra creo que es una parte más de metodología. Creo que hay una parte de metodología de trabajo de que nosotros ahora mismo, si tuviéramos que meter a duplicar el equipo, pasar, en este caso, de ser, por ejemplo, de ventas somos unas 100 personas, pasar de 100 a 200 nos costaría muchísimo menos que cuando pasamos en su momento de 20 a 40. Porque la metodología que hay desarrollada, digamos que Está parte de más esa máquina, procedimentado, ¿no? un onboarding llegas y tienes tu plataforma, tienes tus formaciones, cuando te llega un lead, te llega un tipo de lead cualificado de un segmento del cliente, etcétera. Entonces, digamos que se simplifica bastante tu toma de decisión durante el día de trabajo. Pero sí que es verdad que ahora, si la máquina está muy bien creada, es como yo creo que tú irías a un Microsoft o la empresa que sea y meter 200 comerciales más es hacer así 200 más. Y ya saben que van a tener un 13% de rotación a los 3 meses y lo van a sustituir por dos más. Pues para nosotros ha sido siempre cómo nos podemos acercar ahí. Y lo que tú decías ahí también, David, de que nosotros tenemos un margen que sabemos que no vamos a cumplir. Lo que suele pasar es que se compensa. Nos suele pasar que lo bueno por lo malo y demás, y lo bueno de este año, teníamos un distribuidor el año pasado que hubieron unos eventos importantes y frenó ventas, pero este año cuando ha arrancado ha sido mucho más fuerte y nos ha ayudado a vender mucho más. Entonces, a veces no se compensa en el mismo año, pero si la máquina está bien afinada y tienes bastante control, no suele haber desviaciones superiores al 5 o 10%. Muy Ahora, bien. si hay una caída del mercado grande de que ahora hay un colapso en la renta fija en Reino Unido y hace que caiga todo y se pare y que paren todas las empresas de comprar, hombre, ahí la palmada será espectacular. Sí, sí. Yo creo que de todo lo que estás comentando, la premisa para tener un proceso, o sea, un sistema predecible es exactamente esto, ¿no? Que decías, tienes que tener procesos clarísimos y testados. Tú has comentado antes, procesos de reporting en los cuales analizáis bajando a el segmento de cliente, el canal donde ha entrado el lead, ¿no? Y la geografía, hasta las propias skills del equipo en el proceso de ventas. Esto tiene que estar súper engranado, ¿no? Hasta el Mm. proceso de onboarding de las nuevas personas. Es decir, es que si todo esto no está perfectamente engranado, que supongo que es lo que pasaría al principio, cuando pasasteis de 1 a 5 o de 5 a 20, claro, una vez que ya lo tienes engranado, como tú decías, pasar de 20 a 50 o de 50 a 100 es mucho más sencillo, pero si no, porque tienes procesos. Porque si no tienes procesos, ahí empezamos en lo que siempre se ha considerado la venta un arte, ¿no? Es que Manolito es un crack, un artista y tiene una performance brutal, pues porque tiene mucha empatía, no sé qué, pero Juanita o Juanito no es así, ¿no? Y claro, Mm. la única manera para homogeneizar es que los procesos sean similares, ¿no? Aunque siempre va a Sí. haber las diferencias que aportan las personas, obviamente, ¿no? Porque no todos somos exactamente iguales, pero es Mm. la única manera que veo yo para minimizar el impacto del humano, ¿no? Que el Hombre, el proceso impacto del sea humano también se minimiza intentando garantizar en el proceso de onboarding y formativo que adquieren esas skills que no es más que ese arte. O pero, sea, al pero eso final sí significa que tienes un proceso de onboarding tienes un muy bien proceso definido. para que el arte se aprenda de alguna forma, ¿no? Para que Correcto, Mm. correcto, ¿no? Es un Sí, poco esto, ¿no, Carlos? sí, a nosotros también lo que hemos visto ahí es, y esto a ver, sin que suene mal, pero lo que intentamos hacer es que el trabajo sea lo más mecánico posible. Claro. Es que está lo más encasillado posible. Entonces, encima aquí ya se elimina un poco el miedo porque aquí dirías, "Nota, entonces acabarás de la gente si está tan encasillado, esto puede sustituir por una IA y ya está". Bueno, nosotros yo creo que se van a sustituir antes programadores y otros perfiles que un agente de outbound SDR. Inbound SDR o demás, pero encima creo que va a ser self-service. Creo que tú acabarás decidiendo si tú quieres que te atienda una IA o una persona, pero no esta amenaza que había de que en un mes iban a hacer todos los agentes digitales y demás. Nosotros aún no lo hemos visto hablando con muchas empresas top a nivel mundial. Entonces, Ujú.
Eh, lo que vemos ahí para nosotros es muy importante, que esté todo muy marcado lo que tengo que hacer y a partir de entonces, ostras, pues si está todo tan marcado, entonces cualquier persona va a hacerlo más o menos bien, con que cumpla unos skills mínimos. Y ahí te das cuenta de que no, de que la profundidad en la técnica de la venta, de cómo generar urgencia, de cómo mejorar la velocidad del deal, que entonces sabes que se cruza con un mayor ratio de conversión, cómo incrementar el ticket medio, cómo jugar en menos descuento. Ahí esa profundidad es grandísima para trabajar y hay gente que vende un 10% o un 20% más que otras y no es por suerte, porque lo hacen todos los meses de una manera recurrente. Pero para nosotros lo importante es que el sistema te permita analizar, bueno, evaluar. Para nosotros que el sistema te permita evaluar y analizar en más detalle. Entonces, es muy importante que si una persona no está funcionando o un proceso o algo, o un tipo de deal o un canal no está funcionando, en poco tiempo tenemos que ser capaces de detectar. Y después estaría el segundo punto, que es el doble clic de y entender por qué. Es muy importante. Para nosotros lo que nos rayamos mucho es entender los porqués de las cosas. Los que van bien, pero sobre todo los que van mal. Ahí nos pegamos mucho y a veces no somos, al final acabamos de decir, hey, no hemos conseguido sacarlo. Pero lo tenemos todos detrás de la oreja porque cuando vuelve a pasar, vamos a por ello y vemos si esta vez ya podemos sacarlo. Entonces creo que el sistema es muy importante que sea, nosotros ahí trabajamos por 3 niveles, N1, N2 y N3. N1 es una visión más global de management, separado por subáreas en el apartado de revenue, donde tengo cómo vamos a nivel revenue, nuevo MRR que generas un mes, qué churn tienes y demás, pero también lo dividimos por canales, de direct, indirect y la parte de generación de demanda y la parte de postventa. Pero tienes 4 o 5 métricas generalistas en las que yo puedo entrar y ver cómo va el mes y ya, si algo no va bien, porque ahí en todas las métricas tienes el pacing, que sería si estás a mitad de mes, tendrías que tener mitad, técnicamente más o menos, el mitad del objetivo. Pues si no estás a mitad, que estás un 10% por debajo, al lado de cada métrica tenemos ese pacing, de que me dice, a día 23 debería llevar 58.000 MRR y llevo 50.000. Pues voy un 6% por debajo sobre lo que debería llevar a día de hoy. Entonces, esto es una línea, una N1 muy genérica que te permite detectar cuando algo no va al ritmo que tú quieres o va mucho más rápido, pero normalmente el doble clic no lo haces en lo que va muy bien, es en lo que va mal. Entonces, si algo no va bien, lo que hacemos es doble clic para entender, vale, si vamos en direct México, que tendríamos que estar en 25.000 MRR y vamos en 22.000, bueno, ahí no habría una gran diferencia, pero pon que vamos en 15.000. Pues, ostras, es una diferencia del 35%. Hay que mirarlo. Y ahí haces doble clic y ahí es donde entramos en N2, que sería analizar inbound SDR, account Bajas. executives, outbound SDR y demás. Y las métricas no únicamente son tan genéricas, entran también métricas de más detalle y entra productividad. ¿Qué haces tú para llegar a ese resultado? Entonces, para poder correlacionar, para entender el por qué. Entonces, ha bajado el ratio de conversión en los clientes medianos pequeños en México y por eso parece que es, junto a una bajada un pelín del ARPA, por lo que vamos un poco por debajo. Y tú dices, vale, ¿y eso por qué ha pasado? Porque eso es un resultado ya. Claro. No, y tú te das cuenta que eso ha pasado porque estamos llamando llamadas conectadas por SQL son menos, porque el ratio contactabilidad es menos, ¿por qué exactamente qué es? Y eso sería el nivel número 2 que puedes ir a todas las áreas, Key Account Manager, CC Manager, etc. Y ya para nivel Team Leads, para cómo entreno y engraso esa máquina al detalle, está el N3. Y el N3 ya es a nivel persona, persona o equipo, pero trabajas a nivel personal. Y a un Team Lead le debería de servir para poder planear su trabajo de cómo mejorar a sus equipos. Entonces, eso ya es, te bajas con un account executive y lo que vemos es que esto es parte de la máquina. En un one-to-one tradicional, el foco de ese one-to-one suele ser más algo motivacional, coaching, de apretar y demás, y después de revisar muy manualmente por la otra persona. Casi hacer shadowing, decir, esto por qué no? Y este deal, y cuestionar. Creemos que eso tiene que estar, sigue funcionando y tiene que estar ahí, pero lo vemos bastante old school. Como lo queremos enfocar más es que el N3, esa información, ese análisis te permita que también que los team leads sepan mejorar sus equipos, formar a sus equipos. ¿Qué quiere decir? Si tú utilizas un sistema de grabación para las videollamadas, pues que tú una de las métricas de N3 de un grupo de personas o de una persona sea tiempo que habla el comercial versus la persona que El tienes talk delante. listen ratio famoso. Entonces, métricas tan al detalle que, claro,
tú estás pensando antes en N1 y dices, a mí, ¿qué me voy a poner yo ahora a mirar con todas las que tengo de si esta persona está hablando más o menos? Pero en este cambio, después a un Miguel Ángel, Team Lead de Account Executives de Mid Market en España, pues sí que le interesa tener a mano esa información para cuando se siente con esta persona de su equipo, que no sea simplemente cuestionar, exigir y apretar, que sí, que eso tiene que estar implícito, pero las conversaciones tienen que ser mucho más elevadas. Entonces, por eso hablaba de que todo este sistema, que no está creado desde el primer día, muchísimo menos, ni tendría sentido a lo mejor desde el primer día, sí que es verdad que es el que nos ayuda a amortiguar mucho esas desviaciones y esos cambios cuando crecemos de golpe porque entra una ronda o un evento de financiación. Y esa parte de N1, N2 y 3 es algo que a nosotros que lo puedes hacer, lo puedes montar en Power BI, tampoco hace falta romperse la cabeza, eh, nos está funcionando bastante bien. Muy bien. Oye, impresionante, la verdad que lo tenéis, vamos, al dedillo, ¿no? En estos 3 niveles. Dices que utilizáis Power BI para tener toda esta recogida y recopilación de métricas. Sí, tenemos diferentes sistemas, pero ahora mismo la que estamos utilizando, estamos probando, porque entró una nueva persona como responsable de Revenue Operations y una manera ágil de cambiar algunas cosas vimos que es esto, pero seguramente en un futuro, dentro de poco, moveremos a otro. Pero a día de hoy nos va bien y también lo decíamos de que em, es muy importante enseñar a los demás y a ti mismo a, a leer métricas, a entender las métricas y a crear dashboards y demás. Porque lo que hemos visto es que hacíamos la comparativa, un poco más de coña, de si yo te doy una noche 100 euros para salir de fiesta, de copas, cenar y todo, seguramente a las 6 de la tarde os digo, David, Eduardo, toma, 100 euros para iros por ahí. Y tú dices, bueno, pues mira, ya sé dónde ir, voy, cenamos aquí, compro estas copas, no sé qué. Es bueno, está, 500 euros. Bueno, pues mira, aquí podremos hacer tal, vamos a este sitio, ahí se podrá pedir el vino, pégate la sobra de esto, y dices, no, toma 5.000 euros. Hostia, vamos a ver qué hacemos con 5.000 euros. Digo, toma 50.000 euros. A las 10 de la noche aún no habéis salido. Estáis pensando de dónde vais a pillar el helicóptero, qué vais a hacer o qué locura. Entonces, lo que vemos un poco con esto de las métricas es que es un poco lo mismo. Es también a veces damos sistemas libres de trabajo de tú puedes mirar hasta el ratio de conversión que hay de SQL a HQL para tal mercado, en tal industria y tal, y te ves de momento a un manager que se ha perdido entre todo, que Está dices, no, 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 bloqueado, claro, está que, sobrepasado. que tu problema no es ese específico, que tu problema es que tienes 3 personas que no sabes si deberían continuar en la empresa o no, lo que pasa que no has hecho tal, 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 y tienes que analizar esto. Entonces, hemos visto que en esta máquina de ventas, en esta metodología, es muy importante para nosotros el definir como caminos. El Ujú. N1, cuando tenemos que ver el N1 para ventas, nada, pues hay un camino definido. Cuando hay que ver tal, si algo se sale de lo normal, pues ahí sí que ya hacemos un análisis ad hoc y ahí sí que es la flipada máxima. Pero si es eso, si no hay caminos marcados para todo el mundo. Está muy bien. Oye, ¿cuáles dirías que han sido las 2 o 3 cosas que en los últimos años habéis introducido que han multiplicado el rendimiento comercial? No sé, un software X, el haber formado a la gente en tal cosa, el de forma sistemática empezar a escuchar llamadas por parte de los team leads. ¿Tienes identificados 2 o 3 hitos de aumento de productividad debido a factores claros? Yo diría, lo primero que me viene a la cabeza son personas. Nosotros lo tenemos claro. Es personas, después procesos y después ya actividad, productividad y todo eso. Entonces yo para mí es el equipo que hemos hecho que hay en Sésame, que es lo que más nos ha costado y para contratarlo ha sido un 5% números. Todo lo otro ha tenido que ser intentar ver con ese sexto sentido, porque encima no tienes dinero para contratar al superfiera ni a lo mejor tampoco es el momento. Entonces yo creo que ha sido las personas que tenemos son las que han hecho que ahora mismo puedas delegar y lo que antes era un ratio del 26% en España de secuela cliente, pues ahora estás en un 37-38. Fenomenal, Que fenomenal. hay muchas cosas ahí intangibles, como decías, a mí me ha gustado lo del N1, N2 y N3, porque al final todas las cosas tienen una raíz, ¿no? Y el N1, al final, el gran análisis en lo que se tiene que basar, para mí, es como tú dices, el doble clic, esto no es la explicación del por qué, esto es el qué. Sí, sí. Y lo que está abajo es el por qué, ¿no? Y el por qué y el cómo. Y al Mm, final, muchas veces las métricas
si solo se hace análisis desde arriba, que evidentemente el CEO no puede meterse, como dices tú, en ver el detalle del N1 porque no tendría vida, pero sí que es verdad que para eso existen las capas de management en las empresas, ¿no? Porque si no Mm, dirigir sería tan fácil y al final todo se reduce para mí a un concepto clave, que es las personas, como has dicho. Es decir, mm. todo parte de por qué Manolito lo está haciendo mal y Juanita lo está haciendo bien si tienen los mismos procesos, las mismas herramientas, los mismos supuestamente leads, si todo está bien, Mm. al final, ¿qué está pasando? ¿Y cómo les ayudas a mejorar? Que esta es un poco la esencia. Es que la venta tiene un impacto en la persona brutal. Y estábamos hablando de las personas abajo. Pero aquí hay otro melón mucho más gordo que es el manager de las personas. Que todos lo sabemos que en empresas Sí, sí, sí. B2B la palanca del éxito, y esto lo tengo más que comprobado, una empresa B2B tendrá el performance mejor según sea la calidad de sus managers comerciales. Sí, sí. Es más importante 100%. para mí esto que el nivel de los vendedores, porque si hay un buen manager, hará progresar y crecer a sus vendedores. Si hay un mal manager, los hará todos malos. Mm. Y encima, ¿Parece? superestrellas, tener de 10 personas en un equipo, de 10 account executives, tener una o dos superestrellas, ¿realmente qué es? ¿Que te van a convertir en lugar de un 30 a un 35, a un 38, Exacto. que eso ya sería una pasada, ¿eh? Una persona que te Total. convierte de un 30 a un 38, esa persona está haciendo un 30% más casi, que eso es es una salvajada. Muchísimo. Pero tú miras a final de año la diferencia de revenue y no te cambia la empresa. Claro, Es porque es decir, esto. tampoco es de todo y tal, no hay muchos más mercados. Y ahí para nosotros sí, efectivamente, ha sido los managers los que, sobre todo porque a lo mejor en entornos de menos crecimiento te puedes permitir tú estar encima y tú demás y da igual, porque normalmente tú tienes tus limitaciones y tiene que venir gente nueva. Ahora, cuando la empresa crece muy rápido, la clave es que tú te puedas salir, que tú puedas delegar algo en ese director de ventas de España o de tal, y de entrar a cosas puntuales para mejorar la máquina, para trabajar en medio o largo plazo. Ahora, ese corto y medio plazo, eso tienes que delegarlo en alguien que lo haga como tú o mejor, que sepas Total. que comunica mejor, que motiva mejor a la gente, que les hace más gracia, hombre, hay 100%. Mm. Yo tengo dos temas que nos queda ya poco tiempo, que son menos cuarto, pero bueno, te los lanzo a la Mm. vez. El primero es errores a evitar. En pasado, si tuvieras que dar un consejo a personas que están intentando llegar al nivel en el que estáis, pues qué errores habéis cometido vosotros que deberían evitar. Y lo segundo, que nos hables un poco del stack tecnológico, que siempre gusta a los oyentes Ah. de este podcast, a la parte friki de los oyentes. Pues cosas a evitar, diría, el que, es que esto es muy difícil y es arriesgado decirlo, pero creo que hay que ser estricto, hay que delimitar bien las líneas rojas y si las tienes claras y desde el punto de vista humano y desde el punto de vista también técnico y de resultados y corporativos de la empresa y demás, creo que sí que hay que dar segundas oportunidades, pero creo que hay que ser muy claro. Creo que no, pero no es tanto mal, es porque realmente creo que han habido a veces toma de decisiones que se alargan bastante, que al primero que perjudican es a la otra persona. Es Ujú. como, es alargar y esperar. Entonces, yo creo que hay que ser muy claro y directo desde un principio, siempre que lo hagas con buena intención y seas también humano, que no seas aquí un fielder. Pero Sí, creo que hay que ser directo y no esperar demasiado. Y la otra es, diría, la parte de, ¿cómo lo diría? Creo que la parte más de relacionada con no te viene ahora. analítica, no me viene ahora, pero creo que está más relacionado con la parte de analítica. Ujú. Creo que, eh, Lo que creo que hay que, comentabas. es que esto también tienes que saber y tienes que, bueno, yo diría, no, mira, diría que sí, que no se intente copiar. Creo que es un error, creo que es muy importante intentar, creo que te pueden dar trucos, te pueden dar guías, direcciones, pero que tienes que crearlo tú. Porque tú cuando creas algo, como interiorizas una base de conocimiento que después, que es mucho la base y después da igual donde sea, la puedes llevar a otra área. Ahora te dicen, yo nunca había gestionado la parte de manera directa y profunda, nunca había gestionado postventa. Había colaborado y demás y tenido equipo, pero no yo directamente. Si tú entiendes de verdad todos estos procesos desde el punto de vista comercial, científico, técnica de venta y demás,
te cuesta poco entrar, adaptarte y realmente detectar puntos de mejoras de forma. Entonces, yo creo que venga alguien, un consultor, y te diga esto así, tal, 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 te ha jodido. Es decir, ahora tienes que aprender tú a crearte tu Excel, tus análisis, tus tipos de entrevistas para saber contratar y demás. Ok, ok. Equivocarte tú. Sí, sí, sí. Y lo compensas currando mucho, ya van. Bueno, pues mira, estupendo. Y la parte no sé qué Stack. soluciones, stack tecnológico comercial barra marketing fundamental Sí. tenéis Aquí, implantado. aquí es que me dicen que, esto os alegrarán, pero no es verdad, que soy comercial de Salesforce, me dicen. Y eso, el equipo de RevOps me dice que soy comercial, que me llevo comisión o algo, y utilizamos HubSpot. Pero ellos son todos muy conocedores y buenos y gente que teníamos en el equipo muy buena en tema de HubSpot. Entonces, como CRM y herramienta central es HubSpot, aquí utilizamos como add-on sobre esto. Pues para grabación y transcripción de llamadas estamos con Mocho, estamos analizando, pero de momento estamos con Mocho. Para el tema herramientas de prospección, también hemos utilizado varias que tenemos activas, desde lo básico de LinkedIn, Navigator y todo esto, hasta más herramientas tipo Apollo y demás. Hemos probado y utilizado, pero son cosas puntuales, no sé si sigue llamando así, yo utilicé Prospector de Cognition, que son los de la gente de UK. Eh, Después, ¿qué más utilizamos? De postventa están contratando ahora justo otro sistema, creo que es GuruSoup, como chat para tema de gestión con inteligencia artificial. Están analizando un Zendesk versus la solución de Salesforce versus otro también para postventa, porque hasta ahora estábamos en HubSpot. No sabría decir. Bueno, está bien, Pero ¿eh? no, pero un Salesloft y todo eso, por ejemplo, a veces sin querer hemos visto que nos hemos emborrachado con el tema de las herramientas. Que cuando realmente también es verdad que tenemos Rafael, que es la persona que lleva toda la parte de datos, que es muy bueno en todo lo que hace en tecnología y tal, y él creo que a veces nos ha ahorrado el tener que contratar. Bueno, tenemos Charmogul, Charsby y todo esto, pero él también nos ha ayudado a generar mucho sin tener que contratar soluciones de terceros. Power BI para tema de análisis de datos y demás. Muy bien, muy bien. Pues oye, yo creo que podemos dar por finalizada la sesión de hoy, el podcast de hoy, pero no sin antes daros la oportunidad de si tenéis algo que se os haya quedado en el tintero, pues es el momento de sacarlo, o si no ya hacer un cierre y despedirnos cada uno de la audiencia que está aquí escuchándonos y viéndonos. Yo por mi parte, pues nada, darte las gracias, Carlos. La verdad que ha sido una masterclass de la ciencia aplicada a la venta. Sí, ya lo tenía claro de cuando nos conocimos, pero que es un tío muy centrado en el proceso, en la medición, en los indicadores. Pero también lo que me ha gustado es que no es te quedas solo ahí, sino que en Sésame le dais importancia a la persona, porque es que al final es la combinación de las dos cosas lo que te da el poder, ¿no? Yo además, después de haber estado allí, que bueno, la gente no sé si los que nos escuchan lo saben, las oficinas de Sésame pues son Disneylandia, sitio espectacular en Valencia, con una terraza ahí brutal mirando al mar. Claro, la cultura que eso genera, eso también tiene un impacto en los resultados, Sí, ¿no? Y eso es otra de esas cosas intangibles que están metidas, embebidas en los reports, en las métricas, pero que es sí, difícil, ¿no? De medir. El nivel de satisfacción de los empleados, pues sí, es el proxy, probablemente, ¿no? Y la calidad de los managers, todas esas cosas yo creo que suman y es lo que hace que el dato salga como sale. Más allá del proceso, que además lo tenéis, ¿no? Me ha recordado mucho, después de este episodio, que no sé si lo habrás leído y lo he recomendado aquí muchas veces, es el libro de Sales Acceleration Formula de Mark Roberts, que fue el CRO de HubSpot. Y no lo has leído, sí. ¿no? Por tu cara. No, yo leí al principio algunos libros típicos de Predictable Revenue y tal, pero es lo de antes, está bien leer, pero tienes que ser tú capaz de pegarte con el Excel y sacarlo tú al Este es final. distinto que Predictable Revenue, que solo se centra y que es el que Sí, originó todo el tema del split del proceso, SDR, tal. Y la verdad que cuenta cómo él construyó la máquina de ventas de HubSpot
definiendo procesos desde el onboarding, desde la parte Pues le de echaré un ojo. launching, y es bastante brutal porque es un tío con una cabeza de ingeniero metido a construir una fórmula predecible de ventas, que es lo que él buscaba. Y la verdad que me ha recordado mucho porque mola mucho ver mentes, yo no soy ingeniero, ¿vale? Pero mola mucho ver mentes que vienen desde el campo de la ingeniería, que acaban entendiendo algo tan antiguo como la venta y lo acaban mejorando, metiendo proceso, que era lo que siempre le faltó a la venta comparado con otras funciones de las empresas, ¿no? Pero siguen opinando que la persona tiene una influencia brutal, la parte cualitativa, ¿no? Y esto para mí es lo que lo hace interesante. Así que por mi parte, nada, súper interesante y muchas gracias. Muy Gracias bien. a vosotros No sé y si quieres encantado de... algo que se te haya quedado por ahí por comentar o si no, simplemente pues cerrar. No, nosotros que esto sin querer, a mí me parece como sin querer, pero es porque somos muy autocríticos, me parece todo como no humo, pero un poco humo porque es, bueno, ¿y esto qué es exactamente? ¿Cómo se palpa? Lo que habéis hablado todo aquí, todo mucha habladuría, pero y después qué? ¿Y ahora yo qué hago y tal? Y eso sí que siempre se me queda la espinita como nosotros somos muy de ejecutores, de decir, no, no, y esto es como lo haríamos, y este es el y esta es la presentación, y esta es la estructura. Pero quitando de eso, yo creo que está bien como ideas a las que tener en cuenta y algunas funcionan más, otras menos, pero creo que puede servir a alguien que esté en la fase a lo mejor más inicial. Pues oye, muy bien, muy interesante. Yo me he quedado a ver, me ha encantado, la verdad que me ha impresionado también, ¿no? Como lo tenéis de bien definido todo. Me quedo con esa parte tan importante de sistematizar los procesos y me quedo con que quizás el proceso más importante a sistematizar es el que aporta ese intangible de pequeño arte, ¿no? De skills a tu equipo, que al final has reconocido que es el pilar sobre el cual se produce el crecimiento y la productividad. Pero vamos, fenomenal y me ha encantado. Felicidades, por cierto, porque la verdad Gracias. que es para quitarse el sombrero. Y nada, pues ya hemos por finalizado. Muchas gracias a los dos y a la audiencia por estar ahí. Podéis ir a nuestra web www.outbounders.es y descargaros algún recursillo molón que tenemos ahí. Joder, por ejemplo, tenemos una clase gratuita de cómo aplicar temas de inteligencia artificial a casos de uso en ventas, ¿no? Que puedes empezar a aplicar desde ya. Así que nada, ahí lo tienes en la web y sin más, muchas gracias. Hasta la próxima.